Bien, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ahí en el capítulo 2. Ya este es el cuarto mensaje sobre la carta del apóstol Gálatas y todavía nos va a faltar un poquito más, ¿verdad? Es una carta sumamente interesante. La empecé a enseñar con los varones y todavía la estoy enseñando, y de ahí nació la idea, ¿verdad? Nació la idea de hacer esta serie de mensajes. Gálatas capítulo 2. Vamos a estar desde el verso 1 hasta el verso 16. Ya hemos leído, ¿verdad? Ya la hemos leído, así que les invito a que vayamos a Dios en oración. Mi buen Dios y mi Padre Santo, en esta hora venimos a ti, agradecidos en nuestro corazón por permitirnos el gozo de alabarte, de mostrarte nuestra gratitud a través de la alabanza. Gracias por cada uno que está aquí esta mañana. Gracias por tu palabra que tú nos las vas a traer en esta hora. Por eso, como siempre, te ruego que esta palabra, Señor, haga el efecto en cada corazón de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y que me escondas detrás de la cruz de Cristo y detrás de tu Espíritu Santo, y que tomes el carbón encendido de tu altar y quemes mis labios para que tus palabras salgan claras a nuestro corazón. Háblanos pues en esta mañana y que nuestros oídos estén atentos a tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Aquí yo uso la versión católica, la Nueva Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Por eso cuando yo haga las lecturas bíblicas les va a sonar un poquito diferente, pero es exactamente lo mismo. Pero yo uso esta porque al ponerla precisamente escrito ahí en la página Devocionales Bíblicos, yo tengo amigos que me siguen por ahí, que son de cierta organización, y me gusta que puedan ellos leer no solo en la versión 60, sino aún en otra versión. ¿Okay? Así que hoy vamos a hablar a seguir hablando de la maravillosa gracia y libertad, que es el número 4, y hoy vamos a hablar acerca de tres cosas interesantes. Vamos a hablar acerca de los mentores significantes. ¿Qué es un mentor? Es alguien que invierte su vida en la vida de otro. Un mentor es alguien que invierte en la vida de otros. No sé aquí en Jefferson, pero allá en Gainesville hubo un tiempo que siempre estaban pidiendo mentores para ayudar a los jóvenes, ¿verdad?, en sus clases, y eso de middle school, de high school y aún de elementary school. Un mentor es alguien que invierte su vida en la vida de otro. Pero también vamos a hablar de los seguidores falsos, acerca de los seguidores falsos, y vamos a hablar también de los hipócritas perjudiciales, que los encontramos perfectamente aquí en este pasaje del capítulo 2, ¿verdad?, de Gálatas. Así que, como introducción, déjeme decirle que el libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo con un propósito. El propósito por el cual el apóstol Pablo escribió la carta a las iglesias en Galacia, en realidad no solamente fue a una iglesia, sino a las iglesias en Galacia. Esa era una área que estaba controlada por los griegos, y ahí había muchos filósofos, había también muchos judíos circuncisos, que quiere decir que eran totalmente apegados a la ley. Y muchos de estos se habían estado metiendo dentro de estas iglesias y estaban empezando a enseñar un evangelio erróneo. Un evangelio erróneo. Y a través de este evangelio les estaban empezando a enseñar un evangelio de una salvación por obras.
Les decían, bueno, ya recibiste a Cristo, pero no es suficiente. Ahora necesitas también circuncidarte y guardar la ley para que entonces sí seas verdaderamente salvo. Y esto es por lo que el apóstol Pablo les escribe a las iglesias de Galacia para enseñarles que Cristo nos liberó totalmente de la esclavitud de la ley. Que ahora nosotros guardamos la ley, pero la guardamos porque amamos a nuestros hermanos. La amamos porque no deseamos mal a nadie. Nosotros hacemos la ley, como dijo el mismo Señor Jesucristo cuando le preguntaron qué mandamiento era el más grande de los mandamientos. Y se acordarán que le dijo que el primero era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que eres. Y dijo, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, en estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Porque si tú amas a tu semejante, no vas a tratar de engañarlo teniendo relación con su esposa. Si tú amas a tu semejante, no andarás hablando chismes contra él. Por eso Jesús dijo que ahí es donde se cumple toda la ley y los profetas, en cuanto a la manera como nos amamos unos a otros. Así que en el capítulo 1 vimos a Pablo presentándose. Vimos a Pablo cómo se presentaba como un apóstol que había sido nombrado no por hombre, sino por Jesucristo y por Dios que lo había enviado. ¿Se acordarán que vimos todo eso? Vemos al apóstol Pablo hablando acerca de la seguridad que él tenía de ser un auténtico apóstol de Jesucristo. No como los que se llaman hoy apóstolos. Ahí ustedes van a ver que ciertas organizaciones, sus pastores o predicadores se les llama apóstoles o apóstolas y qué sé yo. Para ser un apóstol de Jesucristo, tiene primeramente, son estas reglas, y usted las encuentra en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, cuando los apóstoles van a nombrar al sustituto de Judas. Y dicen esto: la persona que sea un apóstol tiene que haber vivido con Cristo, andado con Cristo, tuvo que ver al Cristo crucificado y tuvo que ver al Cristo resucitado. Ninguno hoy ha caminado con Cristo. Es verdad que caminamos con Él porque vive con nosotros y caminamos en el Espíritu, pero haber caminado con Él físicamente, haber estado presente cuando fue aprendido y haber estado presente cuando fue crucificado en la cruz y haber visto al Cristo resucitado. Pablo no vio todo esto, pero Pablo vio al Cristo resucitado allá en el desierto de Damasco, cuando iba todo furioso para agarrar presos a todos los seguidores del camino que hubiere en aquella región. Y ahí Pablo tuvo su encuentro con Cristo, vio a Cristo, habló con Él y Él le habló a él. Por eso Pablo tenía la plena seguridad de que él verdaderamente es un apóstol. ¿Cuál es la idea que queremos desarrollar hoy en este mensaje? Bueno, que en cada iglesia, óigame bien esto, que en cada iglesia usted encontrará lo bueno, lo malo y lo feo. Encontrará mentores significativos, lo bueno. También encontrará falsos seguidores, lo malo. Y también encontrará a aquellos hipócritas que perjudican, que es lo feo. Una pregunta sería: ¿cuál de estos es usted en esta iglesia? ¿Es un mentor? ¿Alguien que invierte vida en otra persona para enseñarle el camino de Jesús y ayudarlo a crecer espiritualmente cada día más y más? Bien, vamos a hablar acerca de los mentores significativos. Y ahí en Gálatas, en el versículo 1, Gálatas versículo 1 al 3, nos detalla a estos mentores significativos, a estas personas especiales
que toman tiempo de su vida para poder enseñar a otros. Y dice así: luego, al cabo de 14 años, recuerden que Pablo está hablando acerca de su experiencia con Jesús, ¿verdad? Cómo estuvo 3 años en el desierto, cómo después tuvo encuentro con algunos cristianos, y algunos cristianos pues ni lo querían ver, le tenían miedo. Entonces dice: luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé. Dice: llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera a Tito, que estaba conmigo, o con ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué dice Pablo esto de Tito? Bueno, exclusivamente lo dice porque lo que estaba pasando en Gálatas, y esto se lo está escribiendo a los de Galacia, lo que estaba pasando en Gálatas era precisamente eso, que los judaizantes que se habían metido en las iglesias cristianas estaban enseñando la doctrina falsa de que las personas tenían que circuncidarse para entonces ser verdaderamente salvos. Y Pablo le dice: ni los apóstoles que estaban por encima de los demás eran Santiago, Pedro y Juan. Pedro ni siquiera era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Ni siquiera era el pastor principal en la iglesia de Jerusalén. El pastor principal en la iglesia de Jerusalén era Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, por ser solamente el hijo de María en la carne, y ellos eran hijos de María y José. Entonces, él era realmente el que estaba al frente de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia cristiana en Jerusalén. Pablo habla de un personaje, Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Usted lo puede encontrar allá en el capítulo 5 a Bernabé, cuando se está hablando acerca de cómo los cristianos eran uno y nadie decía ser dueño de lo suyo, sino que todos estaban dispuestos a compartir las cosas que ellos tenían con los demás. Bernabé se llamaba en realidad José. Bernabé era un apodo que los judíos, y en especial los apóstoles, le habían puesto para identificar quién era Bernabé. El nombre Bernabé significa hijo misericordioso, y era un hombre lleno de misericordia. Era un hombre que vendió propiedades, las trajo a todo lo que había cobrado por sus propiedades sin quitar siquiera un dracma o una blanca, y la entregó todo a los apóstoles para ayudar en el sostenimiento de aquellos que por la situación que había no podían tener a veces ni para comer. Ese era Bernabé. ¿Por qué Bernabé va con Pablo? Por la simple y sencilla razón de que Pablo en realidad nadie le creía. Nadie le creía. Pensaban que simple y sencillamente Pablo estaba actuando con astucia. ¿Cómo era posible que el perseguidor, el asesino, aunque él nunca mató a nadie, pero él permitía que los mataran? Y como dice un dicho por ahí, tanto peca como al que amarra la vaca como el que le entierra la faca. El cuchillo, pues. Entonces, Pablo, la Biblia nos lo presenta como Saulo, ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, que es donde empieza a aparecer Pablo, consintiendo en la muerte del primer mártir cristiano, que fue Esteban. Dice la Biblia que ponían a los pies de él todas las ropas de Esteban, cuando Esteban fue apedreado. Hay quienes piensan que gran parte del impacto de Pablo fue precisamente la muerte de Esteban, cuando Esteban empezó a hablar
de cómo veía los cielos abiertos y en el trono sentado al Padre y a su Hijo a un lado. Que eso pudo haber impresionado bastante la vida del apóstol Pablo. Entonces, un mentor, les vuelvo a decir, era alguien como lo fue Bernabé, un hombre dispuesto a dar todo lo más que se podía, ¿verdad?, para poder ayudar a los demás. Así que Bernabé fue la primera persona que confió en que verdaderamente en Pablo Jesucristo había hecho un cambio total. Lo había hecho dar una vuelta de 180 grados. El Pablo perseguidor, ahora el Pablo era un Pablo con celo por Jesucristo, predicando el Evangelio sin importarle las consecuencias que él pudiera sufrir por causa de predicar el Evangelio. Bernabé invirtió tiempo en Pablo. Lo vemos a Bernabé yendo con Pablo a Jerusalén para presentarlo a los apóstoles. Y vemos después a Bernabé llevando a Pablo a Antioquía. Y vemos después a Bernabé yendo con Pablo en su primer viaje misionero. Así como Bernabé invirtió tiempo en Pablo, Pablo invirtió tiempo en ese joven griego para también llevarlo al Evangelio de Jesucristo. Un mentor es alguien que se preocupa por otro. Es alguien que siempre se está preocupando por los demás. Él había ido movido por una visión, una revelación que él había tenido. Entonces, mis amados hermanos, nos damos cuenta lo que es en sí un verdadero mentor. Alguien que ocupa tiempo. Alguien que ocupa tiempo. Y entonces dice que Bernabé, por todas partes, Bernabé anduvo con Pablo. Recuerden que el primer viaje misionero salieron juntos. En el segundo viaje misionero ya no fueron juntos, porque el plan de Dios era hacer dos grupos. Muchos ven lo negativo, yo veo lo positivo. Bernabé quería llevar otra vez a su sobrino Juan Marcos, pero Pablo no lo quería llevar porque a la mitad del primer viaje misionero había salido corriendo. Era un muchacho inexperto y por lo tanto, cuando vio todos los sufrimientos que había que pasar para predicar el Evangelio, se regresó. Y en el segundo viaje misionero es posible que ya Marcos, con más experiencia, estuviera esta vez dispuesto, y Pablo no quiso. Y hubo una pequeña diferencia entre ellos, y entonces se nos dice que Pablo tomó a Silas y Bernabé a Juan Marcos, y cada uno salió a diferentes puntos. Se ven cómo las cosas, cuando están controladas por Dios, aunque al principio parezcan malas, en realidad son bendición, porque ahora eran dos grupos predicando el Evangelio de Jesucristo. Así que también, mis amados hermanos, necesitamos gente de esta en nuestra iglesia. Necesitamos personas en nuestra iglesia, personas dispuestas a servir, personas dispuestas a estar listos para invertir su vida en la vida de otras personas. Por ejemplo, tenemos a mi hermana María Bárbara, y miren qué bárbara, ahí donde creo que estudia en clases de inglés, trajo a mi hermana Verónica, ¿verdad, hermana? Y ella trae a sus niños. Trajo a la hermanita Febe, y ahora Febe trae a sus niños. Es una cadena. Cuando alguien empieza a hacer algo bueno, los demás siguen esa cadena. Los demás van siguiendo esa cadena. Por ejemplo, Tomás. Tomás era un tipo cohibido. Perdón, Andrés, no Tomás. Andrés era un tipo cohibido. Un tipo que casi no hablaba. Él solamente lo vemos trayendo 2 personas a Jesús. Uno de ellos, ¿sabe quién fue? Su hermano, Simón Pedro.
Y a través de Simón Pedro, Andrés ganó miles de personas para Jesús. Trajo a aquel niño con los 5 panes y los 3 pececillos. Y gracias a Andrés el traidor, sí era el traidor, ¿verdad? Sí, porque traía a otros, no como Judas. Andrés trajo a aquel niño y gracias a eso sucedió el gran milagro de la alimentación de más de 8,000 personas, aunque la Biblia dice 5,000 hombres, pero agréguele las mujeres, agréguele los niños y verá que la cantidad es muchísimo más grande. Hace mucho tiempo, cuando tuvimos unas reuniones, unas conferencias con el doctor Billy Graham, allá en el Distrito Federal, él llevaba a un ancianito. Y déjeme decirle, hermano, es la primera persona que yo he visto orar con los ojos abiertos. Orar con los ojos abiertos. Este pastor, en todo su ministerio, no había ganado una sola persona. Y era un buen predicador. Hasta que un día, unos jóvenes de la universidad cercana fueron a ese templo donde ese pastor predicaba. Y uno de esos jóvenes pasó recibiendo a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Ese joven se llama Billy Graham. Ese hombre invirtió su vida en esa iglesia y solo pudo alcanzar una persona, pero a través de esa persona millones de personas han sido alcanzadas para Cristo. Ser un mentor nos da la bendición de ver a esas personas en las que invertimos tiempo madurando y creciendo en su experiencia con Jesús. Esa gente es la gente que nuestra iglesia necesita para que cada vez más y más vayamos creciendo. Debemos amarnos. Nuestra iglesia debe ser siempre una iglesia donde el amor sea primordial. Primero el amor a Dios y a Jesucristo y después el amor entre los unos y los otros. Debemos aceptarnos el uno al otro sin importar cómo somos. Yo siempre he dicho, ¿qué haría usted si un día de estos usted está sentado ahí y a su lado se sienta un mechudo, sucio, sus ropas desgarradas, viejas, con tatuajes, maloliente? ¿Qué haría usted? ¿Se quedaría ahí y le daría la mano al joven diciéndole qué bueno que estás aquí? ¿O se movería usted? Yo lo he visto en muchas iglesias, especialmente en iglesias americanas. La aceptación significa aceptarnos el uno al otro sin importar la condición, sin importar quién somos, sin importar si somos negros, blancos, amarillos, colorados. El amor verdadero, el amor agape, ese amor que se da sin esperar nada a cambio, debe siempre continuar reinando en esta iglesia. Si una persona viene a esta iglesia y se queda, es porque siente eso. Siente que se le ama, siente que es algo verdaderamente especial. Así que es importante entonces, hermanos, que aprendamos a amarnos y a invertir tiempo. Yo puedo decirles de varios mentores, aunque mi esposa dice que no son mentores, pero para mí sí lo fueron. Mi pastor, Joel Rebuso, invirtió tiempo en mí. Y me acuerdo que cuando alguien me invita a comer, como el domingo pasado, me hace recordarme una vez que le dije a mi pastor y a su esposa, terminando el culto me los llevo a comer. Y mi pastor se quedó. Parece ser
que la gente lo quería mucho, pero nunca lo habían invitado a comer después del culto. Me lo llevé a un buen restaurante, pasamos un tiempo excelente, ¿verdad? Y después continué, ya no solamente los domingos, sino otros días de la semana. Iba yo a su casa, iba yo con mi mamá y nos íbamos los cuatro, él, su esposa, mi mamá y yo, a comer. Qué lindo es, no solamente al pastor, sino que entre ustedes. Un día uno de ustedes le diga a un hermano o a una hermana: hermanito, ¿por qué no nos vamos a mi casa y comemos después del culto? Hermanos, ustedes no se imaginan lo que todo eso significaría para que cada vez más y más personas se acerquen a Jesús. No solamente tienen que hacerlo conmigo. No, es más, déjenme decirles esto. Yo me gozo más cuando se invitan entre ustedes que si me invitaran a mí. Por supuesto que me agrada que me inviten, pero cuando ustedes, mire, como padre, a mí me encantaba y me encanta ver a mis hijos regalándose el uno al otro. Y yo se los decía, aunque a mí no me regalen ni una chocolata, las tapas de las botellas, pero que ustedes se regalen cosas, hagan de cuenta que me las regalaron todas a mí. Como veracruzano hablé, ¿verdad, hermano Pedro? Pero te estás viendo. Regálense ustedes, que regalándose ustedes es como si me regalaran a mí. El pastor Joel Hermoso ha significado mucho, mucho en mi vida. Recuerdo cuando me fui al seminario, se acercó a mí y me dijo: no pienses que vas a un pedacito del cielo. Más bien piensa todo lo contrario, que vas al lugar donde Satanás tiene más demonios trabajando, porque lo menos que quiere es que haya hombres y mujeres preparándose para servirle. Y le doy gracias a Dios por ese consejo, porque hubo una ocasión en el seminario que pasaron ciertas cosas que me dolieron, y que les aseguro que estuve a punto de renunciar si no me hubiera acordado de esas palabras. Recuerdo al hermano Hicks. El hermano Hicks, una persona muy especial, fue mi maestro en los últimos 2 años del seminario, porque él era el maestro del Antiguo Testamento. Con él aprendí el poquito de hebreo que conozco. Pero recuerdo el primer día que yo llegué al seminario. Yo estaba triste, yo estaba muy dolido. Mi madre me había dicho que ya no sería más su hijo. Así que llegué al seminario llorando. El hermano Hicks lo vio, me llevó a su casa, conviví con sus hijos, con su esposa. El domingo, ahí estaba tempranito para que nos fuéramos juntos a la iglesia donde él iba. Por eso él es muy especial para mí. Hay otro como el doctor Pat Carter, el pastor Rolando Gutiérrez Cortés, que está en la presencia del Señor, el hermano Guy Williamson, de quien aprendí el poco de hebreo que sé, de griego, perdón, que sé, el hermano Sims, que me enseñó a ser misionero, y muchos en el seminario que fueron importantes para mí. Tal vez usted ha tenido un mentor, tal vez usted ha tenido una persona que le ha podido llevar a Jesucristo. ¿Cuáles son los falsos seguidores? ¿Cuáles son los falsos seguidores? Bueno, vamos a ver esto ahí precisamente en Gálatas, y le invito a que vaya conmigo a partir del verso 4 de Gálatas y el verso 5. Yo lo leo aquí, donde lo traigo. Dice: y esto a causa de los intrusos
los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin, óigame bien, con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. ¿Quiénes eran estos? Eran los judaizantes que habían tratado de meterse a la iglesia para confundir a la iglesia, que buscaban la manera de enseñar cosas incorrectas a la iglesia, porque lo único que buscaban más que nada era destruir a la iglesia de Jesucristo. No buscaban otra cosa, simple y sencillamente buscaban destruir a la iglesia de Jesucristo. Ellos no enseñaban la verdad del Evangelio, y la verdad del Evangelio es esta: que Jesucristo vino al mundo a través de una virgen, que por 30 años estuvo sujeto a sus padres, que a la edad de 30 años fue bautizado, y por 3 años anduvo por diferentes partes predicando el reino de Dios, sanando enfermos y aún resucitando muertos, que a la edad de 33 años aproximadamente fue tomado preso, fue maltratado, fue injuriado y al final fue clavado en una cruz, donde murió con un grito de victoria, diciendo: ya todo está pagado, ya no hay más nada que pagar. Que fue sepultado y que al tercer día la tumba no le pudo retener, y resucitó y anduvo 40 días hablando con sus discípulos, y con la presencia de más de 500 hermanos testigos regresó al lugar de donde había venido, y que ahora todo el que cree en Él y solo por Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida, dice la Biblia. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay otro. No hay absolutamente ningún otro mensaje que nos pueda ser dado, y precisamente aquellas personas que se meten tratan de entrar de manera falsa. Jesús contó una historia que nos puede decir algo de esto. Esta historia se encuentra allá en Mateo, capítulo 13, 24 al 30, si lo quiere buscar. Recuerda, Mateo es el primer evangelio. Esta historia dice así: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo y sembró semilla en su campo. Sembró cizaña entre el trigo. Dice, y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él le contestó: algún enemigo ha hecho esto. Le dicen los sirvientes: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Jesús les dijo, el amo dijo: dejad. Dice: dejadla, no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores:
recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo recójanlo en mi granero. ¿Se fijan? Siempre habrá cizaña, o sea, siempre habrá malos seguidores en la iglesia. Pero no nos toca a nosotros juzgarlos. Ese es el trabajo de Dios. Él es el que sabe quién es realmente un cristiano y quién no lo es. Por eso este hombre dijo: déjenos crecer juntos. A la hora de la siega se descubrirá. En otra palabra, Jesús dijo que cuando llegó el momento, a unos les dijo: apartados de mí al fuego eterno, y a otros les dijo que entraran al reino de su Padre. Y esto va a pasar. Amén, amén. Esto va a pasar un día, cuando venga el día del juicio. Todos seremos juzgados, pero los cristianos seremos juzgados para vida eterna, y los no cristianos serán juzgados para perdición eterna en un lugar llamado infierno también. Así que, mis amados hermanos, vimos acerca de estos mentores significantes, ¿verdad? Socios de predicadores, personas que nos enseñan grandes cosas. Vimos las diferentes, pero ahora tenemos los hipócritas perjudiciales. Ahí mismo, regresando a Gálatas 2, 11 al 15, y van a ver cuál es el hipócrita. Los hipócritas perjudiciales. Y ahí van a ver ustedes quién es el hipócrita. Entonces dice: mas cuando vino Cefas, o sea Pedro, Cefas a Antioquía, dice: me enfrenté con él cara a cara, porque era censurado, pues antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comían en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y a apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos, dice, disimularon como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, o sea Cefas, en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judío? Pedro, el supuesto primer papa de la Iglesia Católica. Hay mucha, pero mucha enseñanza interna en la Biblia que Pedro nunca estuvo en Roma, que Pedro no fue el fundador de la iglesia de Roma, ni Pablo. Los fundadores de la iglesia de Roma fueron cristianos incógnitos que no sabemos sus nombres. Muchos de aquellos varones que fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua y que escucharon el mensaje de Pedro y regresaron a Roma y posiblemente lo empezaron a compartir con la familia. Pedro nunca estuvo en Roma. Yo no sé por qué le llaman el primer papa de Roma, porque ni siquiera era el principal de la iglesia de Jerusalén. Y aquí se nos presenta al Pedro hipócrita, al Pedro que era la segunda vez que mostraba hipocresía. Ya la había demostrado la primera vez cuando Jesús fue aprehendido y por 3 veces negó conocer a Jesús. Y la tercera vez, si usted lee Marcos, hasta lo maldijo. Ese era Pedro, pero que después fue restituido por el Señor. El problema de Pedro, hermanos, es que Pedro era supernacionalista. Y a veces eso pasa en las iglesias, cuando hay personas de diferentes naciones.
Somos hispanos, pero somos de diferente nación y somos tan nacionalistas que no podemos aceptar a otro que no sea del país de donde yo soy, aunque hablemos el mismo idioma. Ese era Pedro. Por eso a Pedro se le comisionó predicar el evangelio entre los judíos, entre los de la circuncisión, y a Pablo entre los gentiles, a los incircuncisos. Siempre habrá ese tipo de personas en las iglesias que vienen a la iglesia con hipocresía. Hace mucho tiempo, un amigo mío había invitado a una persona a la iglesia. Y esta iglesia le dijo, esta persona, le dijo, ¿sabes? Me gustaría ir contigo a la iglesia. He escuchado cosas buenas, pero ¿sabes? Ahí hay muchos hipócritas. Y él le dice, no hay problema. Todavía hay lugar para ti ahí en la iglesia. ¿No es verdad que somos hipócritas? Yo soy un hipócrita. ¿Saben por qué? Porque yo soy culpable de pecado. Solo que Jesús me declaró no culpable. Pero eso no significa que no soy culpable. Pero eso sí significa que al declararme Jesús no culpable, me ha hecho parte de su reino. Me ha hecho parte de su reino. Muchos llaman hipócritas a unos. Dicen, ¿ya te olvidaste de que tú eras un borracho empedernido? ¿Que te emborrachabas junto conmigo? ¿Ahora qué? Ahora muy santo, ¿no? Pues dile que sí. Porque Cristo te cambió y Cristo te transformó. La iglesia no necesita este tipo de gente. Pero Dios nos manda a aprender a soportarlos, a aprender a amarlos, a no dejar que nos confundan, pero sí amarlos y estar dispuestos a ayudarles a que un día puedan llegar a arrepentirse y a conocer realmente a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Hay 3 tipos de gentes en las iglesias. Primero es el hombre natural. Muchas personas que vienen a la iglesia pero que no han hecho una decisión por Cristo. Siguen siendo hombres naturales. Hasta que ellos reciban a Cristo como su Salvador, entonces habrá un cambio en su vida. La segunda son cristianos carnales. Cristianos que todavía, aunque ya recibieron a Cristo como Salvador, todavía no están viviendo una vida cristiana, una vida agradable a Dios. Y el tercero son los cristianos espirituales, aquellos que buscan, que desean crecer en Cristo cada día más y más. ¿Cuál de estos eres tú? ¿Todavía alguien que no ha recibido a Cristo como Salvador personal? ¿O alguien que todavía no se ha realmente, no ha aceptado a Cristo como Señor? Solo lo aceptaste como Salvador, pero no lo has aceptado como Señor. ¿O eres alguien que va en el camino de la madurez? Eso es lo que buscamos con la escuela dominical. Eso es lo que buscamos con las reuniones de los varones y las reuniones de las mujeres. Estar disciplinando cada vez más y más a la iglesia para poderles ayudar a crecer cada día más y más y más en los pasos del Señor Jesús. Y en esta mañana yo quiero hacer 2 invitaciones. La primera es, Cristo ya es tu Salvador. Cristo ya vive en tu corazón. Ya le invitaste arrepintiéndote de tu pecado e invitándolo a entrar en tu corazón por medio de recibirle como Salvador de tu vida. Si ya lo hiciste, qué bueno. Pero si no lo has hecho, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy tienes la oportunidad de decir sin palabras, Jesús, yo soy pecador. Yo soy pecadora. Me arrepiento de mi pecado. Yo te invito, entra a morar en mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. En 1966 yo hice esta decisión. Son más de 40 años. Y déjeme decirte,
nunca me he arrepentido de haber hecho esta decisión. Tengo 35 años en el ministerio predicando el Evangelio. Empecé a los 30 años. Y aún me sigo usando predicando el Evangelio, porque hasta ahorita mi Jesús nunca, pero nunca me ha fallado. Nunca me ha fallado. ¿Habrá alguien que quiere decirle a Jesús, entra en mi corazón, me arrepiento de mi pecado? Levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano. Si hay alguien en esta mañana, levanta tu mano. Yo no soy de los pastores que insisten hasta aburrir a las personas, no me gusta. Por última vez, si hay alguien en esta mañana que siente en su corazón la necesidad de invitar a Cristo a entrar en tu vida, levanta tu mano. ¿Ya eres salvo? ¿Ya recibiste a Cristo? ¿No le has obedecido en el bautismo? Pronto vamos a tener bautismos. ¿Habrá alguien esta mañana que se va a poner de pie y va a pasar al frente diciendo, pastor, yo ya soy salvo, yo ya soy salva, ha llegado el momento de obedecer a mi Señor, bautizándome? ¿Habrá alguien? Le invito a que pase al frente. Bien, vamos a orar, hermanos. Padre, te agradezco esta mañana, hermoso, en que tú nos has concedido la oportunidad de exponer tu palabra y nos has concedido el privilegio de oírla. Ahora concédenos el privilegio, Señor, de ponerla en acción y de hacer que ella haga en nosotros el propósito por el cual tú le enviaste. En Cristo Jesús. Amén. Hermano.